Bueno, yo llevo asistiendo a FIL desde hace aproximadamente unos 10-12 años, y evidentemente en estos años FIL ha cambiado mucho, ¿no? Evidentemente ha tendido, digamos, a engrandecer tanto en metros cuadrados como en asistencia de público, como en número de editores que asisten acá, que cubren prácticamente todo el panorama iberoamericano del libro, ¿no? Lo que ocurre es que evidentemente en esta evolución de la FIL hay una idea, yo creo que por debajo, a través de las diferentes directoras que estos últimos años ha tenido, digamos, de reinventarla continuamente la feria, ¿no? Hoy en día FIL es mucho más que la gran feria del libro hispano, es decir, es una feria que está, digamos, arropada por una serie de eventos, tanto de bibliotecarios, de ilustradores, de editores profesionales, foros del libro, libreros, etcétera, que hacen que realmente se convierta en una cita, digamos, de lo que es toda la comunidad del libro iberoamericano en el mundo, ¿no? Entonces, no solo del ámbito puramente en castellano, sino también en este sentido, pues del ámbito puramente iberoamericano, es decir, en el sentido de que también es por la lengua portuguesa, Brasil y Portugal, ¿no? Entonces me parece que es ahora mismo la gran cita. Y yo muchas veces tengo una frase que es que el día que desaparezca FIL, desaparecerá la edición. Hombre, dentro de lo que son todo el panorama de ferias de América Latina, evidentemente la FIL es, digamos, la más grande en tamaño, pero no en número de visitantes. La feria de número de visitantes más grande de América Latina es evidentemente Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires yo creo que también es una feria que ha ido también evolucionando y que yo creo que está muy consolidada, ¿no? Quizá le falta, digamos, revestirla de más cosas, como ocurre con FIL, ¿no? Y en el caso de la feria de Bogotá, que es una feria también más chiquitita, a mí me parece una feria además que me gusta mucho por el tipo de organización que tiene, donde se parcela mucho por una parte el cómic, el libro infantil, la edición internacional, la edición universitaria. Es muy cómoda en un momento determinado para el visitante que quiere ir a una determinada cosa y otras no tiene demasiado interés. Sí es cierto que tanto FIL como Bogotá lo que están haciendo en esas ferias es arroparlas, por ejemplo, con unos eventos de tipo reflexión del sector, que yo creo que le dan un carácter bastante internacional. Entonces, ahora mismo parecen tres citas, Guadalajara, Buenos Aires y Bogotá, imprescindibles para la gente, digamos, para cualquier editor que quiera hoy en día posicionar sus libros en el mundo. Es decir, son citas obligadas, ¿no? No todas, evidentemente, tienen el mismo tamaño, no todas son exactamente iguales, pero sí comparten una cosa, que es una cierta fomento muy fuerte de la lectura y, sobre todo, una integración en forma de comunidad de muchísimos ámbitos dentro de lo que es el sector profesional del libro, ¿no? Yo creo que el sector del libro en México está en un proceso ciertamente interesante, porque está creciendo muchísimas magnitudes, no solo la compra del Estado, sino también la compra a través de la edición, a través de los editores privados. México está haciendo estos últimos años en torno a 20.000 libros, está conformando, yo creo que una industria editorial ciertamente potente, y lo que hay que esperar es que si en paralelo, como parece que está ocurriendo, los índices de lectura en México, sobre todo en los jóvenes, a través del smartphone, a través de determinados dispositivos, está efectivamente creciendo, porque evidentemente durante estos años en México se ha hecho un esfuerzo muy grande, lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bogotá, en el terreno del desarrollo de la lectura a través de bibliotecas, ¿no? Y ha habido una evolución muy positiva. Entonces, en el caso del sector del libro mexicano, lo que hay que esperar, al igual que le ocurre a otras industrias editoriales latinoamericanas, es que avancen en un proceso de digitalización y en Europa, como lectores, podamos acceder directamente a una oferta súper rica, súper biodiversa de producción editorial latinoamericana. Entonces, yo en el caso del sector del libro en México veo las expectativas que ahora mismo el sector puede tener, no solo en su desarrollo de su comercio interior, sino también hacia afuera, en todo el ámbito latinoamericano e incluso europeo, ¿no? Es decir, lo veo muy positivo. Veo una transición cultural por parte de la industria ciertamente interesante, ¿no? Hombre, vamos a ver,
ahora mismo lo que se aprecia, por ejemplo, de informes como el que publica CERLAL, que es un poco el punto de referencia para analizar la situación, el libro del espacio iberoamericano del libro, lo que se observa es una tendencia a conformar ya de una manera mucho más estable mercados editoriales propios y mercados editoriales mucho más consistentes, basados en cierta medida en lo que es comercio interior, ¿no? Producto de la evolución de Latinoamérica en estos 10 años, digamos, de estabilidad económica, democrática, de desarrollo de los proyectos de lectura, de las bibliotecas. Entonces, en ese sentido, lo que se empieza a ver es, si de toda esa enorme producción, pensemos, por ejemplo, que América Latina en el año 2013 produce 194.000 títulos, en 2014 ha producido 188.000, es decir, ahí ya lo que hay son mercados que ya empiezan a tener una cierta estabilidad, no se produce en la nada, es decir, evidentemente responde a demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dónde está la falla, ¿no? que de las brechas que se pueden entender? Pues evidentemente en redes de comercialización, ¿no? Y las redes de comercialización ahora tienen un problema, porque estamos ante una situación en la cual a lo que vamos es un tsunami de contenido. Es muy difícil ya para la industria iberoamericana, a mi juicio, colocar sus libros en papel en Europa o incluso intra-América Latina, pero yo ahí tengo mucha confianza en que la mutación digital a la que vamos posibilite desde luego avanzar a lo que sería ideal, que sería un mercado único del libro en castellano, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que todas las brechas digitales que podamos encontrar, las brechas, de comercialización que podamos encontrar entre España y América Latina, el libro digital puede ser un elemento ciertamente de ruptura. Es decir, podemos encontrarnos perfectamente mañana ya con libros colombianos, chilenos, argentinos, mexicanos, directamente en cualquier plataforma española. Por tanto, yo creo que ahí el lector va a salir enormemente favorecido en la medida en que la oferta se va a enriquecer muchísimo, ¿no? Vamos a ver, el mercado latinoamericano no es el dorado. No podemos pensar en que eso es una mina de oro. La industria editorial española evidentemente tiene un interés enorme en Latinoamérica, porque es extender su mercado, que en el caso del comercio interior de España es, como bien sabemos, limitado. Es limitado, por tanto tú necesitas expandir el mercado. Lo lógico es que expandas el mercado hacia los países que compartes una lengua, obviamente, ¿no? Ahora bien, dicho esto, el problema que se encuentra ahora mismo es la conformación de los mercados nacionales en estos países hacen también que las redes de comercialización también se estrechen. Es decir, un editor pequeño ahora mismo, para venir a América Latina a comercializar papel, lo tiene complicado, es complejo y no siempre se encuentra con una posición favorable para intervenir, es decir, hay barreras de entrada. Entonces, ¿dónde puede romperse esto? Pues evidentemente con el libro digital. Cualquier editor, por pequeño que sea, podrá comercializar en México, en Chile, en Argentina o en Colombia, sin ningún tipo de problema. Pensemos también otra cosa, es decir, la edición tiene que empezar a entender que América Latina es un mercado de precio, ¿no? Entonces el libro español, acá, en estos mercados, pues evidentemente es un producto, en cierto modo, de lujo, es un producto caro, por tanto con un mercado realmente muy restringido, muy estrecho. El libro digital, si la edición española lo entiende esto bien, pues evidentemente, y parte de la idea de decir que estamos ante un mercado de precio, pues evidentemente puede expandir muchísimo todo el mercado, sencillamente por una razón. Mientras que un libro que ellos traigan acá a México, en España, en papel, al cambio puede valer 20 euros, si él empieza a vender acá producto digital en un rango no superior a $9,99, pues evidentemente su mercado se va a expansionar, va a tener un tamaño mucho más amplio en cuanto al número de usuarios y de lectores, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que es un poco el tema fundamental. Ahora mismo, para un pequeño editor que quiera, digamos, comercializar papel, América Latina lo tiene complicado, ¿no? Entre otras razones porque la distribución son redes que no son tampoco de una amplitud descomunal, y entonces se genera una cierta barrera de entrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solución para un pequeño editor en América Latina puede pasar por dos líneas: una, que es la digital, que es la principal, y en segundo lugar, muy probablemente a través de redes, lo que llamo redes de confianza, que es la impresión bajo demanda. Ahí sí puede tener un cierto desarrollo y una cierta línea a futuro, ¿no?
Pensemos también que la edición española en el mundo tiene 196 filiales en 32 países. De esas 196 filiales, creo más o menos que hay como 140 que están acá en América Latina. Es decir, hay mucha presencia de los grandes grupos editoriales españoles acá. ¿Dónde está el problema? Evidentemente, cuando en España se están creando 300 editoriales más o menos al año, evidentemente hay un gap entre lo que está establecido y lo que podía el usuario y el lector de América Latina leer. Esa pequeña edición que está surgiendo en España, que ha surgido durante los últimos años, no se visualiza acá, pero y en papel lo va a tener muy complicado. Ahora, si este tipo de editores entienden que el digital es una solución, pueden perfectamente extender muchísimo su mercado acá en todo lo que es Iberoamérica, ¿no? Sin ninguna duda, el hecho, por ejemplo, de avanzar en el terreno de las coediciones, de compartir derechos, es una línea más. Obviamente, es cierto que eso ya se está haciendo. En algunos casos lo que ocurre es que se está haciendo por editoriales de un tamaño medio hacia arriba, ¿no? Falta todavía que el pequeño editor entienda que en un momento determinado le va a ser mucho más útil coeditar acá con un sello nacional que evidentemente intentar traer desde España 30 ejemplares acá. Es decir, eso es evidente, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema también de tipo, en cierto modo, cultural de la edición, ¿no? Que es el tema de pensar que quizás a futuro los derechos universales sobre una lengua carezcan de sentido y lo que haya que avanzar es en un troceo de derechos o un compartir esos derechos a nivel de cada país, ¿no? Es decir, desde luego es una línea en la cual desde luego lo fundamental muchas veces es, por encima del rendimiento, del retorno económico que pueda tener una iniciativa de estas, es la generación de una estructura de complicidades y sobre todo de compartir precisamente una idea común de la edición, pensando siempre que cada mercado tiene sus especificidades y sus idiosincrasias particulares. Indudablemente es una línea, por supuesto, de trabajo a futuro, no cabe la menor duda, sí, pero ya se está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que quizás no con la amplitud que se podría hacer, ¿no? Iberoamérica está haciendo, de estas cifras que he dado antes, de 188.000 títulos el año pasado, un 22% ya es digital. Esto es enormemente positivo. El único problema es que a esta producción le falta visibilidad y comercialización, ¿no? En estos años yo creo que lo que vamos a ver es básicamente una transformación digital de toda la edición en Latinoamérica. Posiblemente el motor sea la industria editorial universitaria, que tiene un peso bastante importante dentro de lo que es toda la estructura de producción en América Latina, y evidentemente el papel del Estado. Evidentemente quizá en Europa es una cosa completamente distinta, pero aquí no se puede obviar que las políticas públicas y el rol del Estado para hacer llegar determinados fondos editoriales, determinados libros a capas sociales desfavorecidas, cubre su papel. Es decir, no podemos pretender que el Estado deje de hacer libros para pasar a la empresa privada. En ese sentido, yo creo que en esa mutación digital lo que sí hay que esperar es que haya políticas públicas que ayuden posiblemente a pequeñas editoriales a avanzar en los fondos digitales. ¿Por qué? Pues porque lo que va a posibilitar es una expansión de los mercados nacionales, pero hacia afuera. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en una cosa. Es decir, las redes de bibliotecas, por ejemplo, en América Latina, es muy probable que ayuden muchísimo a conformar un mercado digital acá. ¿Por qué? Pues porque evidentemente son redes de bibliotecas muy poderosas, y evidentemente estas redes de bibliotecas en un plazo muy corto de tiempo todas van a disponer de plataformas de préstamo, van a disponer de servicios digitales para sus usuarios. Pensemos, por ejemplo, que una biblioteca de este tipo a futuro estará donde esté su usuario. Si su usuario tiene un smartphone, estará directamente conectado a su biblioteca, y lo que se empieza a ver ya es una mutación importante de las compras y de los servicios de préstamo de las bibliotecas hacia el mundo digital. Yo ahí creo que eso abre una expectativa para toda la edición, no solo española, sino también intraamérica Latina, de poder acceder con fondos a bibliotecas públicas que tienen miles y miles de usuarios. Es decir, que esa mutación yo creo que abre unas expectativas ciertamente interesantes, para toda la edición, ¿no?
Yo lo que aprecio, a mi juicio, hay un problema todavía para, digamos, relanzar el mercado digital en canales, digamos, que llamemos quizás secundarios, ¿no? Que no sean de retail, ¿no? El problema que se aprecia es la necesidad de sentar en un momento determinado a la biblioteca, las redes de bibliotecas, con la edición. ¿Para qué? Para encontrar un modelo que sea sostenible tanto a los servicios públicos como es la biblioteca, que hay que pensar siempre en que esos servicios deben ser protegidos y salvaguardados, y a la vez también pensar que las editoriales no son ONGs, es decir, no son entidades que tienen que ganar dinero. Pues yo creo que lo que hacen falta en estos países, incluyendo también España, es el tema de cerrar un gran acuerdo sobre préstamo digital entre bibliotecas y edición. ¿Quién tiene que posibilitar este tipo de acuerdos? Pues yo creo que básicamente, o bien evidentemente los poderes públicos. Ya podemos discutir si es mejor que sea un Ministerio de Cultura o que sea directamente la Biblioteca Nacional. Pero un acuerdo de ese tipo lo que sí posibilitaría es un desarrollo mucho más rápido del mercado digital en toda Iberoamérica, ¿no? Están apareciendo, igual que hace unos años yo, por ejemplo, critiqué mucho la presión de la industria de que yo llamo de la cacharrería, que parecía que es que prácticamente en un par de años iba a haber una migración de los lectores del papel al digital, y ellos hicieron una campaña muy fuerte en medios y yo la critiqué muchísimo, porque no creía en ello. Ahora nos encontramos quizá con un fenómeno contrario, que es que la industria editorial contraataca, la industria editorial tradicional contraataca, diciendo que el libro digital está parado, que no avanza, que tal. No es cierto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El libro digital está creciendo sus ventas en todo el mundo. El problema es que la situación, el nuevo paradigma digital que se está conformando conlleva una situación ciertamente curiosa como ecosistema. Es decir, empieza a aparecer un ecosistema por fuera de la industria, del que la industria editorial tradicional tenía digamos, estructurado, ¿no? ¿Por qué? Nos encontramos, por ejemplo, con el fenómeno de los libros autoeditados, que es universal, que está influyendo de una manera brutal sobre todo el ecosistema del libro. ¿Por qué? Pues porque está generando dos cosas. Uno, hiperfragmentación del mercado. Dos, está forzando los precios a la baja, porque los libros autopublicados tienen muy poco coste. Entonces, en un mercado los nuevos mercados donde la gente tiene unas rentas limitadas, cuando tú observas determinados libros más vendidos en plataformas, pues me da igual que hablemos de Apple que de Google, de Amazon, es decir, plataformas o Wattpad, es decir, tú estás viendo todo este tipo de plataformas que es donde se suben, los usuarios suben libros autopublicados, y ves que en el caso, por ejemplo, de los más vendidos de Amazon, cuando tiras de los 100 primeros, dices, es que a lo mejor el 40% son autopublicados. ¿Qué ocurre con esto? Pues evidentemente esos datos de ese tipo de libro la industria tradicional no los controla. Entonces tiende a decir que el libro digital está parado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema? Muy sencillo. El usuario está leyendo, y lo que pasa es que está leyendo un tipo de contenidos que en algunos casos no son los que la industria produce. Ese es el gran problema. En definitiva, lo que está ocurriendo es que en ese nuevo ecosistema donde el usuario tiene una oferta desmesurada de títulos, esos títulos en muchos casos son ajenos completamente a lo que es la industria editorial tradicional. Entonces la industria tradicional se defiende, digamos, haciendo una campaña sobre el parón del libro digital. Parón del libro digital, que no es cierto. En todas partes del mundo el libro digital está creciendo. Otro problema es que los ritmos no sean los que nos habíamos planteado inicialmente, ¿no? Un tema también a analizar es la situación que las librerías tienen en España y en parte también en todo lo que es el espacio iberoamericano del libro, ¿no? Las librerías obviamente están sufriendo mucho. Hay una mutación importante desde lo que es la librería física a las librerías online. Este fenómeno, por ejemplo, que se aprecia mucho en Europa, se está apreciando en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos países ya de Europa, que es el crecimiento de la librería online frente a la librería física, plantea desde luego dudas razonables sobre si no hay que intervenir para defender un poco un cierto tejido de librerías. No olvidemos que un país al final hay que medirlo básicamente por su cultura, sus bibliotecas y sus librerías, ¿no? En ese sentido, lo que se observa es un interés por parte de determinados poderes públicos de poner en marcha los sellos de calidad.
En España se han puesto en marcha este tipo de sellos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que como iniciativa inicial está bien, es correcta, pero requieren de más medidas de acompañamiento precisamente de este tipo de sellos. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? Pues recurrir, yo creo, o repensar la situación desde lo que sería el modelo francés, donde el sello LIR es un sello que, al margen de colocar una placa en la puerta de la librería, hay todo un conjunto de políticas públicas de sostenimiento del tipo de fondos editoriales que estas librerías tienen, de cómo las compras a través de los canales bibliotecarios pasan a través de estas librerías, de exenciones fiscales. Es decir, hay articulado todo un ecosistema de medidas que hacen que tú puedas tener en un momento determinado en los barrios un tejido librero ciertamente importante a la hora de conformar comunidades, etcétera, ¿no? Pues en el caso de los sellos de España, evidentemente se están poniendo en marcha, hay que saludar la iniciativa. Ahora no nos podemos quedar ahí, porque esos sellos tienen unas limitaciones serias. Entonces yo creo que ahí confiemos en que en un plazo razonable de tiempo podamos tener unas medidas de acompañamiento económico, fiscal, incluso cultural, de que convertir ese sello en algo realmente de valor añadido y de valor para el usuario final, ¿no? Es un poco la idea. Pensando ya en los próximos años, yo creo que hay que redefinir en muchos casos todo lo que es la política cultural en el caso de España, ¿no? Yo creo que estos últimos años han sido, todos los informes que puedas leer, y los medios en prensa lo están diciendo, es una debacle cultural. La solución únicamente es una reducción de IVA, pues del IVA cultural, pues evidentemente no. O sea, un IVA cultural del 21% es una locura. Evidentemente hay que bajarlo. Yo siempre soy partidario en ese punto de que exista un IVA súper reducido que afecte a todas las industrias culturales. Todas las industrias culturales en general se apoyan entre sí. Entonces yo creo que hay que tener un IVA, si es posible, súper reducido. No, hombre, lo ideal sería el IVA cero, pero en fin, no vamos a ponernos tan estupendos, sino decir, bueno, pues un IVA súper reducido para todas las industrias culturales. ¿Eso es la solución? No, hay que hacer muchas más cosas. Entonces, en ese sentido, podemos pensar en cómo reinternacionalizar la industria editorial española pequeña, los pequeños editores en el continente iberoamericano. Podemos pensar en la presencia en ferias de cómo debe estar España representada su industria editorial, que es muy potente, cómo debe estar en América Latina, donde hemos estado en estos últimos años bastante alejados de lo que sería la imagen que debería proyectar el sector en España, ¿no? Pues hay muchísimas medidas que yo creo que tienen que provenir de los poderes públicos. En este caso, creo que parece imprescindible recuperar en España la figura del director general del libro, archivos y bibliotecas, que desarrolle unas políticas integradas de los archivos, las bibliotecas, la industria editorial, y esto posibilite de nuevo pues relanzar un poco todo lo que es el ámbito de los contenidos a nivel iberoamericano. Yo veo muy importante redefinir de nuevo la presencia de España en América. Creo que hay que redefinirla completamente, porque hasta ahora, en estos últimos años, no ha sido desde luego la adecuada. En estos últimos años, en el marco de una cierta debacle cultural de toda la industria cultural en España, lo que hemos visto es efectivamente que hemos convertido la privatización en ideología. Para mí eso es un problema y es un riesgo muy serio de un país, ¿no? Yo creo que el Estado jamás puede abdicar de las funciones que son preservar los acervos culturales, preservar el acceso a la lectura, a los bienes culturales por parte de la población, y sobre todo poblaciones, como es pasado en estos años, que tenían problemas serios de renta, ¿no? En este sentido, obviamente, los poderes públicos tienen que intervenir. En este sentido, todo aquello que sea privatizar servicios públicos, yo soy manifiestamente opositor a ese tipo de políticas. En el caso del libro se han privatizado algunas cosas, o se han pasado de lo que eran servicios públicos a servicios privados, y el balance que muchos editores hacen y mucha gente del sector hace es que no han ido a mejor. Yo en ese sentido creo que desde luego una vuelta de determinadas cuestiones relacionadas con el libro y la cultura a control público parece bastante razonable, y yo creo que sería un poco la línea a plantearse en los próximos meses y en los próximos años por parte del Ministerio de Cultura de España,
que es retomar de nuevo un cierto control de algunas herramientas, de algunos proyectos que han pasado directamente a explotación privada, ¿no? No, hay una cosa también que es un fenómeno que sería interesante empezar a analizar, que es el tema de las encuestas de lectura. Muchas veces nos encontramos con que la medición de datos de unos países a otros evidentemente no son coincidentes, o hay manifiestamente datos que directamente chirrían, ¿no? En ese sentido hace falta una metodología única, a mi juicio, de elaboración de las encuestas de lectura. En el caso de CERLAC sacó hace unos meses una metodología que yo creo que es interesante por una razón, porque ya abre el grifo o amplía el concepto de lectura no solo al libro en papel, porque ese es el gran problema que tienen muchas veces las encuestas de medición de lectura. Están basadas, en parte están contaminadas por la propia industria, en el sentido de solo se contabiliza aquello que el usuario lee, por tanto quizá que ha comprado, ¿no? Yo creo que ahora mismo, con la universalización de la lectura a través de los dispositivos, ya sean smartphone o tabletas o cualquier otro dispositivo, yo soy de los que opina que estamos ante la edad de oro de la lectura. Otro problema distinto sería decir qué está leyendo la gente, qué calidad tiene, pero desde luego la fijación de esos cánones sobre lo que hay que leer o no leer, desde luego no me corresponde a mí. Es decir, yo en ese sentido creo que lo que está posibilitando, por ejemplo, los libros que los chavales jóvenes cuelgan en redes y que tienen miles y miles de descargas, es que esos usuarios que a lo mejor han empezado con un libro de una calidad discutible, acaben siendo lectores de libros de muchísima más calidad. Entonces, en ese sentido, lo que parece evidente es que hay que abrir las encuestas de lectura. México acaba de sacar precisamente 2 encuestas de lectura, yo creo que las 2 bastante prometedoras, porque abren un poco el concepto de lectura, lo amplían a lo que hoy es un ecosistema lector mucho más amplio, y entonces ya le da ratios de lectura en los jóvenes bastante buenos. El dato ese que muchas veces se ha manejado de los 2,6 libros de lectura en México, bueno, pues evidentemente, si nos ceñimos estrictamente a los libros que se compran de la industria editorial, puede ser verdad. Si abrimos el concepto de lectura a otros ámbitos mucho más razonables hoy en día, pues evidentemente esas cifras se nos quedarán muy bajas. Insisto en un punto, creo que hay que avanzar en una metodología única que luego permita comparaciones, de decir, estamos comparando magnitudes que hemos medido lo mismo, ¿no? Entonces ahí había un problema, y yo creo que la encuesta esta de CERLAC es un paso adelante, y si los gobiernos y los poderes públicos, a través de los ministerios de Cultura, de las cámaras del libro, entienden bien eso, yo creo que dentro de 2 o 3 años podemos tener ya datos bastante fidedignos sobre qué está ocurriendo con la lectura en estos países, ¿no? Hay un fenómeno curioso en la industria editorial, que es una industria que reflexiona muy poco sobre sí misma, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues no lo sé. Yo muchas veces pienso en términos basados más en que las editoriales son proyectos personales muy propios, lo cual al final acaba generando una cierta opacidad entre unos y otros, ¿no? Es decir, compartir dentro de la industria editorial es muchas veces complicado, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con que la reflexión sobre el desarrollo de la industria, sobre su transformación, en muchos casos estaba un poco quizá por fuera de la industria, ¿no? Es decir, estaba pues evidentemente en blogs que estaban reflexionando, es decir, con los cuales se puede discrepar, se puede tener opiniones completamente opuestas, pero que evidentemente tú veías ahí una línea de pensamiento, es decir, que había una reflexión que se planteaba qué iba a pasar con la industria editorial a futuro. Entonces yo creo que ahí ha habido una línea de reflexión. Luego también ha habido pues revistas pues tipo Texturas, es decir, ahora va a surgir, parece ser, otra revista más en España. Yo soy partidario de que no exista una, que existan 4 o 5, porque eso lo único que puede hacer es enriquecer todo lo que es el debate, ¿no? Entonces, en ese caso, cualquiera de los blogs que ahora mismo tú puedes leer sobre el sector del libro en España tienen una línea de reflexión, unos más especializados en unos temas, otros en otro, pero yo veo que ahí hay un caladero de ideas que en algunos casos la industria editorial debe, digamos, beneficiarse por lo menos de esas líneas de reflexión. En ese sentido, yo soy muy seguidor de muchos blogs en América Latina, y veo pues que efectivamente la industria editorial está muy pendiente de sus blogs, ¿no? Más que incluso que en España, donde insisto en que la reflexión
de la industria hacia sí misma es bastante escasa. Lo ves, por ejemplo, cuando compras o hablas con editores que editan libros de reflexión sobre la industria, memorias de editores, etcétera, te das cuenta que son libros de una circulación muy minoritaria, ¿no? Eso es un poco un drama que tiene la edición, que va ligado también a otra cuestión, es decir, una industria en transformación tiene que invertir en formación. Los ratios, por ejemplo, de la inversión de la propia industria en formación, en el caso de España, por ejemplo, con respecto a otros países europeos, son ciertamente bajos. Lo que me empieza a preocupar es que son incluso superiores a España los datos de América Latina. Entonces, yo creo que ahí la industria editorial española tiene que reflexionar que, siendo un sector que está en reconversión, que hay una transformación de hábitos de consumo, que hay un desplazamiento del consumo desde la librería física a la librería online, es decir, que hay nuevos ecosistemas, la inversión en formación debería ser crítico, ¿no? Y es un poco la idea. ¿Por qué? Pues porque obviamente podemos pensar que el libro en papel, el libro digital van a convivir, efectivamente es verdad, pero dicho esto, lo fundamental a pensar es, en contenidos, todo lo que pueda ser digital será digital, y esto no admite demasiadas dudas, ¿no?